tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Estudios Bíblicos por parte de la Iglesia Camino, Verdad y Vida de Phoenix, Arizona. Mi nombre es Pastor Héctor Supisi y soy el pastor de la iglesia aquí en Buckeye, Arizona. Estos estudios son para personas aspirantes a maestría, interesados en pastorado o comenzando un pastorado y quieren enseñar a otras personas, aprender un poco más, empaparse un poquito más en la Biblia. Estamos dando estos estudios todas las semanas y el estudio de hoy se llama Cuando Satán perdió el cuerpo. Es una mirada en profundidad al jardín del Edén. Varias preguntas se han generado con el jardín del Edén desde que comenzó, o según el comienzo que nos dieron a nosotros, mejor dicho, con la Biblia. Algunas de las preguntas que se generan basadas en el jardín del Edén no tienen un gran valor espiritual. Me preguntaron una vez en un estudio si Adán tenía ombligo o no, porque no tenía madre. Algunas otras preguntas son un poquito más nutritivas espiritualmente, aunque en verdad para dar una respuesta sólida y contundente de ciertas cosas hay que tomar las escrituras con una mente abierta, a la vez tener suficiente humildad para reconocer que no lo sabemos todo. Hacemos ciertas suposiciones basadas en información que tenemos. Y no pretendo yo tener la respuesta para todas las preguntas, pero algunas preguntas que surgen de aquí, empezando por el principio o por Génesis, tenemos que empezar por la batalla que surge en el cielo con el diablo cuando se rebela contra Dios y un tercio de sus ángeles son robados por él, cambiados de opinión y los hace batallar él contra los ángeles de Dios. Y obviamente el diablo pierde y es enviado a la tierra, aquí donde vivimos nosotros. Y hay muchas suposiciones sobre qué es esa tierra, si la tierra antes de ser tierra volcánica, donde solo el Espíritu de Dios andaba por las aguas, no nadando por las aguas, pero andaba por encima de las aguas flotando, según dice la Biblia, donde solo había oscuridad, no existía nada. La pregunta surge de ahí si el Edén fue antes o el Edén fue después de la creación de las cosas. En mi opinión personal, basada en estudio bíblico, el Edén del que hablan parece ser algo que fue creado antes que la tierra que Dios crea, que nosotros vemos ahora. Ha habido una destrucción del planeta en una ocasión más antes de que haya una destrucción por el diluvio. Pero esas son unas cosas un poquito más profundas y yo pienso que son para edificación personal, no necesariamente algo que se pueda enseñar en las iglesias o del púlpito en un domingo. Yo pienso que parte de esa información es un poco fuera de lugar y está más diseñada para cristianos que les interesa saber más sobre el tema o especular sobre el tema de una manera respetuosa y no necesariamente usarlo como enseñanza doctrinal porque no tiene ningún lugar ahí. Pero comenzando por el principio, um, Satán y sus demonios básicamente terminan perdiendo su lugar en el cielo y a lo que pierden su lugar también pierden su forma física. La Biblia habla de el cuerpo de Satán, que estaba hecho de piedras preciosas. Él era llamado Lucifer, que quiere decir el que trae la luz, o el querubín que cubre. A los pies del trono de Dios hay cuatro querubines. El quinto querubín fue Satán, quien cubría la la hermosura de Dios, porque cualquier persona, cualquier cosa que vea a Dios directamente muere. Satán tenía un lugar muy alto en el cielo en ese tiempo y esa fue la razón de su caída. Ustedes pueden leer un poquito más en el libro de Apocalipsis sobre eso. Pero el punto de aquí es que cuando Satán es tirado a la tierra o sacado del cielo, él pierde su cuerpo físico que tenía y se hace espíritu. Y eso es importante entender porque a veces nosotros pensamos que quizás el diablo tiene la habilidad de convertirse en algo, aparentar ser algo. Y sí tiene la habilidad de aparentar, pero no tiene un cuerpo físico para hacerlo.
Tiene él que poseer también sus demonios que perdieron su cuerpo físico. Tienen ellos que poseer algo o alguien para poder disfrutar de los 5 sentidos que usted y yo disfrutamos. Tenemos ejemplos bíblicos sobre esto, Mateo 8, Marcos 5, Lucas 8, donde ellos le piden a Jesús que los dejen entrar a los cuerpos de unos cerdos que habían cerca cuando los quitó, cuando quitó al demonio Legión, que supuestamente son 1000 demonios dentro de una persona, y los mandó a los cerdos. ¿Por qué, me pregunto yo, quizás se pregunte usted, los demonios piden ser enviados a otro cuerpo? Y la Biblia nos da la razón por la cual los demonios no quieren vivir en espíritu, porque no pueden descansar. Y habla de eso en Lucas 11, en el capítulo 11, perdón, versículos 24 y 25. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso, y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Entonces lo que nosotros vemos aquí, a no ser que sea animal, el espíritu requiere entrar a un cuerpo con colaboración. En un animal no requiere colaboración, pero en una persona sí. No es tan fácil una posesión espiritual. La persona tiene que tener en cierta manera ah, el deseo, o tiene que dar permiso de alguna forma quizá de promiscuidad en su vida, o directamente pidiéndole al demonio que entre en él. Pero lo importante es que Satán no simplemente entra en la persona y se acabó cuando a él se le da la gana, no. Tiene que tener primero que nada permiso de Dios, segundo tiene que tener permiso parcial de la persona, a no ser que sea animal. Y si usted es cristiano, él no tiene permiso para entrar y nunca lo va a hacer, porque el Espíritu Santo de Dios vive en usted y le garantizo que no tiene ningún deseo de compartir su cuarto con Satanás. En el jardín del Edén vemos que el diablo posee a una serpiente, y la pregunta aquí es, ah, ¿por qué la serpiente? La pregunta que ha salido, o me ha salido en los estudios, es ¿por qué la serpiente, cuando se habla de ella en el jardín del Edén, que es poseída por Satán, tiene patas? ¿Y por qué ahora las serpientes se arrastran y no tienen patas? Bueno, les voy a dar un poquito de información que es interesante estudiar. El embrión de una serpiente nace con 4 extremidades. Tiene los músculos de 4 extremidades, 2 patas adelante y 2 atrás. Toda serpiente de todo tipo nace así. ¿Casualidad? ¿Evolución? Yo pienso que no. Yo pienso que es como Dios los creó, pero tengo un poquito más de información. Pero usted puede buscar esta información, está disponible en cualquier parte del internet, donde si usted mira fotos o relataciones o relatos de el embrión de cualquier serpiente, todas tienen 4 extremidades. Es interesante eso, porque no fue evolución. Si ese embrión no está evolucionando, y ya nacen o no evolucionan, sino crecen como embrión con 4 patas o con 4 extremidades posibles, quiere decir que no hay evolución ahí. Pero es interesante que la Biblia dice que Dios le quitó las patas a estas serpientes, y ahora las serpientes tienen todo lo que necesitan para tener patas, pero crecen sin patas. No sé si usted alguna vez vio una víbora con patas, pero si se pone a pensar, lo ha visto miles de veces, nomás que no ha prestado atención. Tengo algunos ejemplos como los dragones de Komodo, las lagartijas, las salamandras, los geckos, etcétera. Todas las reptiles de esa familia tienen el mismo tipo de extremidades que se demuestran en el embrión de una serpiente. Y algo más interesante, que es considerado mitológico, es que el dragón, mencionado en prácticamente todas las culturas del mundo, tiene 4 patas y es prácticamente igual a una serpiente. No se parece a un gecko, no se parece a una salamandra, es básicamente una serpiente con patas. El dragón aparece siempre como una figura inteligente, sabia, pícara, labiosa en las diferentes culturas. En la Biblia dice que era más astuto que todo otro animal. La serpiente de la que habla antes de ser poseída por Satanás tenía una astucia diferente a todos los otros animales. Lo interesante de esto para mí es que antes de que Dios le quitara las patas a la serpiente, las víboras que se arrastraban por el suelo no existían.
existían solo víboras con patas. Y ahora no existen los dragones, son mitológicos, pero sí existen las víboras sin patas. Entonces, mi pregunta es si los dragones mitológicos dejaron de existir prácticamente a la misma vez que las serpientes sin patas empezaron a existir. Entonces tiene sentido que las serpientes no tienen patas porque, en mi opinión, son dragones a los que Dios le quitó las patas. Otra parte interesante es que el diablo se le llama dragón en la Biblia. Y usted dirá a estas alturas, espérese un poquito, porque estamos haciendo un montón de suposiciones y esas creencias como que no está claro. Entonces, para sacarlo de duda, y no quiero yo a usted que se base en mi opinión personal, vamos a ver Apocalipsis 12, del versículo 1 al 9, para que la Biblia nos dé una pauta de lo que yo estoy hablando. Y dice, apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de los pies, y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Les voy a traducir esto a nuestro idioma para que entiendan. Está hablando de Israel y las 12 estrellas de la cabeza son las 12 tribus. Usted puede estudiar esto un poquito más en su parte de estudio bíblico personal. Estaba encinta y gritaba por dolores y angustias de parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, una diadema en la cabeza, una corona en la cabeza. Aquí está hablando del diablo y de los diferentes reinados que se regieron por él. Podemos hablar de eso en otro momento cuando hablemos de los diferentes reinados y del rey Nabucodonosor, de los sueños interpretados por Daniel, y vamos a hablar un poquito más de eso, pero aquí para darles la idea de lo que estamos hablando. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí está hablando que convenció Satán a un tercio de los ángeles y terminaron perdiendo la batalla y cayendo a la tierra por culpa de él. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto naciera. Aquí está hablando de cuando Jesús todavía era niño, cuando habla de los 3 reyes magos que conocemos nosotros, que fueron a seguir a la estrella y encontraron a Jesús. El rey en ese momento pidió que lo buscaran y les pidió a los reyes que le avisaran dónde estaba para que él también pueda ir a rendirle culto. Pero la verdadera razón era que él lo quería matar, el rey. Entonces está hablando de esta parte aquí, el diablo está entrando en estas personas para comerse, para asesinar a Jesús cuando es niño. Y esa es la historia que nosotros leemos cuando María está a punto de dar a luz y cuando hasta Jesús tiene 2 años, el rey en ese momento manda matar a todos los niños de 2 años o menos. Esta es la parte que está hablando donde el diablo está esperando que ella dé a luz para comérselo. Ella dio a luz a un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro, pero su hijo fue arrebatado y fue llevado hasta Dios, que está en su trono. Está hablando de Jesús. A Jesús el diablo no lo pudo tocar, cumplió su propósito, subió al cielo. Y la mujer huyó al desierto, en un lugar que Dios le había preparado para que allí sostentaran durante 1270 días. Después vamos a estudiar un poquito más las cosas en profundidad. Pero seguimos hablando de Israel, seguimos hablando de Jesús y seguimos hablando del dragón que es el diablo. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencerlo, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satán, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Es claro aquí en estas escrituras que el dragón que se hizo serpiente en el versículo 9, aquella serpiente antigua, está hablando del diablo, está hablando del jardín del Edén. ¿Cuál es la diferencia entre una serpiente antigua y una serpiente moderna?
es que la serpiente moderna no tiene patas. Es toda la diferencia. Am, Otra pregunta popular que sale del jardín del Edén también es ¿dónde está la gente? Ahora saliendo un poquito del tema del diablo y cómo él pudo apoderarse de la serpiente físicamente y convenció a Eva de que comiera el fruto prohibido. Sale una pregunta de ahí que me han hecho varias veces en estudio que dice ¿cómo era posible que Caín matara a su hermano y otra gente, Dios le puso una marca, perdón, para que otra gente no lo pudiera tocar? ¿De dónde viene esa gente? Um, y la respuesta de eso está explicada en el castigo que Dios le da a Eva. Hay tres castigos que se reparten en el jardín del Edén. Uno es para Adán, otro es para Eva y otro es para Satanás, que es la serpiente o el gran dragón. Um, y vamos a ver eso aquí en esta escritura que dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? Sabiendo que no es cierto, eso está mezclando la verdad con la mentira, porque no le dijo de ninguno, sino de uno. Eva le contesta coherentemente, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, ¿no es cierto que vas a morir? Dios sabe muy bien que cuando comas de ese árbol, se les serán abiertos los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre ti y su simiente, y de ella, de su simiente de ella, y él aplastará tu cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores de parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de su frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Aquí hay varias partes impactantes de la escritura para mí, interesantes, algunas cosas que había leído muchas veces y no entendí, otras cosas que se hicieron más claras. Hasta que lo estudié, yo no sabía que Adán estaba con Eva durante la conversación con el diablo, cuando el diablo está tomando
posesión de la serpiente y habla con Eva. Yo siempre pensé que Eva estaba sola hasta que estudié la Biblia y presté atención, me imagino, y me di cuenta que Adán estaba ahí con ella. Am, Eva come primero, y esto es una de las cosas más impactantes para mí. El diablo le dice lo que va a pasar cuando ella coma, cuando ellos coman. Les dice, ustedes van a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Y lo que me impacta aquí es que Eva come y ahora que sabe lo que está bien y lo que está mal, la primer cosa que hace es darle de este fruto a su marido. Entiendo la ira de Dios y por qué hace lo que hace, porque la primera decisión que toma ella sabiendo el bien y el mal es hacer algo que está mal. Antes no sabía, pero ahora sabe y dice, bueno, yo sola en problemas no me voy a meter, come vos también. Y el marido come porque ella le da. Y eso es impactante para mí, que Eva toma esa decisión sabiendo que está mal, de todos modos lo hace. Am, Adán nunca asume su lugar de líder y deja que su mujer haga por él, lo haga por él. Pero cuando Dios lo confronta, él la culpa a ella. Dice, hey, la mujer que me diste. Como diciendo, es tu culpa, yo no te la pedí. O sea que no es 100% mi culpa porque es la mujer que me... He escuchado personas que me han dicho, y esto no es un juego, honestamente me han dicho después de una predicación, si Dios no quiere que uno mire a una mujer con deseo, ¿para qué las hizo? Si Dios no quiere que uno adore al dinero, ¿para qué hizo el dinero? ¿Para qué hizo el oro? ¿Para qué hizo las mansiones y los carros caros? Es impresionante para mí qué tan rápido la gente culpa a Dios por el pecado que ellos tienen, cuando Dios lo único que hizo fueron cosas para bendecirnos a nosotros. Adán y Eva no eran nada diferentes. Cuando llega Adán, Adán le dice, la mujer que me diste fue. Am, Cuando Dios confronta a Eva, Eva tiene una reacción similar. Dice Eva, la serpiente fue la que me dijo, fue la que me engañó. Tu creación, vos hiciste las serpientes, vos le hiciste astutas, ella me engañó. Si la hubieras hecho boba, no hubiera pasado nada. Y Eva toma la misma. Interesante que aquí los dos ya saben lo que está bien y lo que está mal, y los dos saben que está mal desobedecer a Dios. De todos modos, no son muy diferentes a nosotros, que sabemos que algo está mal y de todos modos lo hacemos. Y a veces buscamos excusas a quien culpar, especialmente a Dios. Ah, la serpiente, que fue la que empezó todo este relajo, ah, y aquí todos culpan a todos. Entonces Adán le da dos castigos. Primero, vas a trabajar por tu comida, porque antes el jardín se mantenía solo, las frutas crecían solas, los vegetales crecían solos, lo único que tenía que hacer él es ir y agarrarlo. Si ustedes leen en Génesis se van a dar cuenta que Dios tenía puesto un sistema de irrigación donde las plantas no necesitaban jardinero. Y ahora le dice a Adán, vas a tener que trabajarlo por tu comida, pero no va a ser aquí, porque los tira para afuera del jardín del Edén, a todos. Pero eso le dice a Dios, perdón, eso le dice Dios a Adán. Y el segundo castigo es, ya no vas a ser eterno, porque Adán y Eva nacieron para ser eternos. Dios nunca tuvo la intención de que murieran o de que no pudieran vivir una indeterminada cantidad de años. Esos iban a vivir para siempre, pero Dios cambia de opinión y le dice, ahora vas a volver al polvo del que te saqué. Vas a morir, en otras palabras. A Eva también le tocan dos castigos. Primero, tu marido te va a dominar. Él va a ser el líder. Tú lo seguirás a él. Y es interesante cómo Dios ha puesto a las jerarquías en el matrimonio, donde Él dice que el hombre es la cabeza de la casa. Y eso nunca ha cambiado, porque claramente aquí Dios los ve como un matrimonio, un hombre y una mujer, que es un tema que podemos tocar después. El matrimonio no es entre dos hombres o entre dos mujeres, es entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño de Dios. Y también parte del diseño de Dios para ustedes, mujeres que son cristianas pero un poquito liberales, es que el hombre es el líder de la mujer. ¿Cómo yo sé eso? Porque Dios dice, porque dejaste que tu mujer te dijera lo que hacer, te voy a castigar. O sea que él no tomó el lugar que Dios originalmente le dio, sino que se lo pasó a su esposa y dejó que ella tomara la decisión. Y aunque en el próximo estudio voy a hablar de si se puede ser pastora en la iglesia o no, tomar esa oficina, aquí claramente vemos lo que pasa cuando un hombre le entrega su oficina de líder a una mujer. Lo que pasa es,
se pierde el mundo. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Yo sé que es un tema pesado y algunos que son mujeres y están escuchando quieren apagar la computadora, pero no haga eso, tenga un poquito de humildad, escuche. Ese estudio no es para eso, pero sí la Biblia explica claramente las jerarquías que Dios puso en el matrimonio. Y aquí el problema de Adán es, por culpa de Adán pasa todo esto y Dios lo culpa a él, aunque es Eva la que come y Eva sabe lo que está bien y lo que está mal. De todos modos se lo da a su marido y ahora él sabe lo que está bien y lo que está mal. Ninguno de los dos acepta esa responsabilidad, ninguno de los dos toma responsabilidad, sino que culpan al uno al otro, o a Dios, o a la serpiente, cualquiera menos yo, y ese es el problema. Am, entonces, si prestan un poquito de atención a esta parte, dice, a la mujer en la segunda parte del castigo, te multiplicaré los dolores de parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Esta parte es importante, y yo pienso que está en la Biblia claramente por una razón. Aquí él quita privilegios a los que se los quita están acostumbrados a tener. A Adán le dice, no trabajabas, ¿te acordás que no trabajabas? Te hacían delivery de comida gratis a tu casa, bueno, se acabó, ahora vas a trabajar. Y Adán yo pienso que sufre porque ahora él tiene que plantar y tiene que esperar que crezca y él va a sufrir como sufrimos todas las mañanas cuando nos levantamos para trabajar. No estamos diseñados para eso, estábamos diseñados para ser servidos, pero por esto que pasó con Adán, ahora tenemos que trabajar. Interesante. Adán sabe exactamente de lo que Dios le está hablando. La serpiente sabe exactamente de lo que Dios le está hablando. Le dice, te voy a quitar las patas y te vas a arrastrar. Antes caminabas, ahora vas a comer polvo. Nada raro para la serpiente, sí entiendo. Tenía patas, ahora no las voy a tener. No es sorpresa. Tampoco es sorpresa para Adán que le diga, no existía la muerte, pero ahora te voy a terminar. Un día no vas a seguir existiendo. También eso es algo que él entiende. Antes nunca habíamos hablado de morir, de envejecer. Nunca habíamos hablado de eso. Todo el tiempo que estuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén, que fueron años antes de que pasaran estas cosas, y se puede probar bíblicamente, pero no quiero ir para ahí en este momento. Ellos nunca envejecieron, nunca cambiaron, siempre fueron los mismos porque no existía el tiempo ni existía la muerte. Pero ahora Dios decreta que sí. Y Adán sabe exactamente de qué le está hablando. Esto se va a terminar. No voy a ser un ser eterno. Tampoco Eva. Cuando llega el momento de Eva, Dios le dice algo interesante. Le dice, ahora vas a dar a luz con dolor en tu parto. La pregunta clara y lógica es, ¿por qué Dios dice eso si Eva tiene a Caín y a Abel después que esto pasa, fuera del jardín del Edén? ¿Cómo es que Dios le dice, ahora vas a dar con dolor a tus hijos a luz? Es obvio que todos esos años que esos pasaron en el Edén, Adán y Eva tuvieron hijos. Ella tuvo hijos todos esos años que estuvieron ahí, pero ellos, como tenían sus ojos cerrados a la realidad que nosotros vemos ahora, no lo reconocían como usted y yo reconocemos a nuestros hijos y les ponemos nombres. Eran como los animales, ya ven que cuando un perro, un gato, una liebre tienen hijos, no le ponen nombres a sus hijos, no. Ellos viven de una manera natural, tienen hijos naturalmente, todos los animales dan a luz sin dolor, tienen sus hijos en ese momento, se paran y siguen con su vida. Y yo pienso que la Biblia está explicando que nosotros así éramos antes de esto y el castigo para Eva es se acabó. Ahora los vas a tener con dolor, ahora vas a tener que seguir a tu marido y lo vas a desear a él y él va a ser tu líder. Todas estas cosas Eva entendía, pero la respuesta es de dónde salió la gente que podía matar a Caín. Son los hijos de Adán y Eva que ellos tuvieron durante todos esos años, naturalmente, sin necesariamente saber es mi hijo, simplemente es cría. Y cuando tenían cierta edad, se iban y formaban sus propias familias, y así siguió por diferentes años. Pero al llegar Caín y al llegar Abel son los primeros dos que ellos nombran hijos, los conocen y reconocen como hijos, como descendencia. Y antes no pasaba eso, por eso Dios le dice a ella, ahora vas a dar a luz con dolor. Déjenme llegar a mis notas aquí. Este estudio es interesante hacer, hay que, como les dije anteriormente, hacerlo con una mente abierta, porque
se puede salir para cualquier lado con esos estudios, pero si uno lee la Biblia de una manera tranquila, pausada, entonces se va a dar cuenta que la información que nosotros buscamos en la Biblia está ahí. No, no hay que adivinar, simplemente hay que pedirle a Dios que Él abra nuestro corazón, que Él abra nuestra mente y que nos muestre la información que ya está ahí. Estoy dispuesto a escuchar sus preguntas, estoy dispuesto a escuchar sus comentarios. Y más que nada estoy dispuesto a que estemos en desacuerdo en ciertas cosas. Yo veo ciertas cosas en la Biblia, como les he mostrado aquí, que para mí son obvias y encuentro la información en la Biblia. Y no hay nada misterioso en lo que pasó en el jardín del Edén, en la forma en que el diablo perdió su forma física y se convirtió en espíritu. No hay forma confusa de entender por qué las posesiones demónicas y a quién le pueden pasar. Todo lo que nosotros buscamos está en la Biblia, pero mi consejo para ustedes cuando estudien con otra persona es que lo estudien en una manera abierta y de diálogo, porque a veces se hace más amena una conversación en un estudio bíblico cuando todas las personas pueden dar su opinión, todas las personas pueden hacer preguntas y más importante que todas las cosas, que las preguntas sean contestadas con la Biblia y uno puede entregar o ofrecer una opinión propia, pero tiene que tener base bíblica. Si no tiene base bíblica, la opinión propia no puede contar para mucho. Entonces, yo les aconsejo, yo sé que es un estudio un poquito corto, pero les aconsejo que desarrollen este estudio entre ustedes mismos y lo lleven un poquito más adelante. Es una forma de explicar ciertas cosas que a veces aparecen como preguntas donde no encontramos respuesta para darle a las personas porque no son temas que naturalmente se discuten en la Biblia o se discuten en las iglesias o se comparten del púlpito, pero sí son temas importantes para las personas que quieren acercarse a Cristo, pero a la misma vez tienen preguntas y a veces se sienten avergonzados o inadecuados de hacer una pregunta como por ejemplo, ¿de dónde salió esta gente si solo Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel? Y uno puede ofrecerles una versión de la opinión bíblica y la opinión personal mezcladas sin necesariamente pretender conocer la mente de Dios, pero dar una opinión es mucho mejor que decir, no sé, pregúntele a alguien más. En fin, muchas gracias a todos. Agradezco a las más de 15.000 personas que han estado viendo los videos que estamos poniendo. Sigan haciéndose suscriptos a nuestro canal. Como les digo siempre, esto nosotros lo hacemos sin costo alguno para usted y siéntase libre de usar esta información en cualquier manera que haga que la palabra de Dios se propague. Que Dios los bendiga en el próximo estudio. Tema para el próximo estudio: ¿puede una mujer ejercer la oficina pastoral? Amén.